Bienvenidos, hoy vamos a hacer algo que, puede sonar un poco denso, pero prometo que va a ser revelador. Vamos a coger uno de esos tickets de compra que todos tenemos por ahí y a fijarnos en tres letras que lo cambian todo. IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Nuestra misión es entender la lógica que hay detrás. No solo qué es, sino por qué funciona como funciona. O sea, ¿qué se grava exactamente? ¿Cómo es eso de que las empresas lo pagan y lo cobran a la vez? Y sobre todo vamos a destripar algunos de sus mecanismos más curiosos, como uno que se aplica en la construcción y que parece ir, pues, al revés de toda lógica. Totalmente, porque esa es la paradoja del IVA. Parece muy simple, ¿no? Un porcentaje que se suma al precio y ya está. Pero por dentro es una maquinaria de relojería fiscal y su objetivo es muy claro: que el impuesto sea completamente neutral para cualquier empresa o profesional que esté en medio de la cadena. La idea es que la carga la soporte una sola figura: el consumidor final, nosotros. Entender esa maquinaria es entender uno de los pilares de la recaudación en España. Pues vamos a ello. Empecemos por lo más básico. El IVA es un impuesto indirecto, vale. Pero, ¿qué es lo que aprieta el botón para que se ponga en marcha? ¿Qué operaciones son las que lo activan? El famoso hecho imponible. Básicamente, el IVA se activa en tres situaciones clave. La primera, la más normal y corriente, es la que vemos todos los días: las entregas de bienes y las prestaciones de servicios. Un fontanero que te arregla una avería, una tienda que te vende un ordenador, siempre que lo haga un empresario o profesional y sea en la península o Baleares, porque Canarias, Ceuta y Melilla van por otro camino con sus propios impuestos. Entiendo. Esa es la de casa. ¿Y las otras dos? Las otras dos tienen que ver con las fronteras. La segunda es cuando una empresa española compra algo a otra empresa de otro país de la Unión Europea. Eso se llama adquisición intracomunitaria. Y la tercera es cuando la compra se hace a un país que está fuera de la UE, como comprarle a un proveedor de China o Estados Unidos. Eso es una importación. En los tres casos, ¡pum!, salta el resorte del IVA. Vale, pero aquí viene mi primera gran duda, porque leyendo los materiales me encontré con dos conceptos que suenan casi idénticos: operaciones no sujetas y operaciones exentas. Para alguien de fuera parece que en ambos casos no se paga IVA. ¿Dónde está el truco? Es que no es un truco, es una diferencia fundamental. Imagina que el IVA es un campo de fútbol. Una operación no sujeta es una que ni siquiera entra al estadio, está fuera del juego. El IVA ni la ve. El ejemplo más claro es cuando alguien vende su negocio entero, en bloque. Si traspasas tu bar con todo dentro a otra persona para que siga con él, esa venta no lleva IVA. Simplemente no es el tipo de operación que el impuesto busca gravar. De acuerdo, está fuera de las reglas del juego. ¿Y la exenta? La operación exenta sí que está dentro del estadio, jugando el partido. Pero justo cuando va a chutar a portería, el árbitro, que es la ley, le dice: a ti te perdono. Estás sujeta al impuesto, pero por una razón concreta: se le exime del pago. Ah, o sea que hay una intención detrás de esa exención. Viendo la lista parece que hay un patrón claro: servicios médicos, educación, seguros, alquiler de vivienda. Exacto, acabas de dar con la clave. La lista de exenciones es como un mapa de las prioridades sociales de un país. El legislador decide que ciertas actividades son tan esenciales que no se les debe añadir la carga de un impuesto al consumo. Ponerle un 21% de IVA a una consulta médica, a la matrícula de un colegio o al alquiler de la vivienda habitual se considera una barrera. Es una decisión política. También están exentas, por ejemplo, las ventas de viviendas de segunda mano. Por eso, cuando compras un piso usado, no pagas IVA, sino otro impuesto, el de transmisiones patrimoniales. Eso aclara muchísimo. Una cosa está fuera del sistema y la otra está dentro, pero perdonada. Ahora que tenemos el mapa, vamos a la mecánica interna, a esos dos conceptos que oímos constantemente: IVA repercutido e IVA soportado. Siempre me ha parecido un simple juego de sumas y restas en un formulario, pero supongo que la idea es más profunda. Es el corazón del sistema y lo que garantiza esa neutralidad de la que hablábamos. Pensemos en una carpintera. Cuando vende una mesa a un cliente, emite una factura de, digamos, 100 euros más el 21% de IVA. Esos 21 euros son el IVA repercutido. Ella se los cobra al cliente, pero ese dinero no es suyo. Es, en esencia, dinero de Hacienda que ella está guardando temporalmente. Es como si fuera una recaudadora de impuestos a tiempo parcial sin saberlo. Exactamente.
Ahora, para hacer esa mesa, nuestra carpintera ha tenido que comprar madera, tornillos, barniz, y en esas facturas de sus proveedores ella ha pagado un IVA. Digamos que en total ha pagado 10 euros de IVA en sus compras. Ese es el IVA soportado, es el impuesto que ella ha adelantado. Y al final del trimestre llega el momento de la verdad. Llega el momento de hacer cuentas. La operación es muy simple. Coge el IVA que ha cobrado de sus clientes, los 21 euros, y le resta el IVA que ella ya ha pagado a sus proveedores, los 10 euros. La diferencia, 11 euros, es lo que tiene que ingresar a Hacienda. Si alguna vez le sale al revés, si ha pagado más IVA del que ha cobrado, esa diferencia se le queda a su favor, para compensarla en el futuro o para que se la devuelvan a final de año. El resultado final es que ella no ha pagado nada de IVA. El impuesto simplemente ha pasado a través de ella. Entendido. La empresa es un canal, no el destino del impuesto. Pero estuve leyendo en los materiales sobre un mecanismo que rompe esta lógica por completo, algo llamado inversión del sujeto pasivo, que suena a conjuro. Parece que le da la vuelta a todo el sistema. ¿Por qué existe algo tan aparentemente complicado? Suena a conjuro. Y casi lo es. Es una de las excepciones más potentes a la regla general. Como hemos dicho, lo normal es que quien vende o presta el servicio, el sujeto pasivo, se encargue de repercutir e ingresar el IVA. Pero en la inversión, la ley dice, no, tú vendedor, olvídate del IVA. La responsabilidad de declararlo pasa a ser de tu cliente. Un momento. El vendedor emite una factura sin IVA y el comprador tiene que calcularlo y pagarlo por su cuenta. Eso suena, increíblemente antiintuitivo. ¿Por qué crear ese lío? Porque es una herramienta muy potente para luchar contra el fraude fiscal en sectores muy concretos. El caso estrella, como mencionabas, es la construcción. Imagina una gran obra. El promotor contrata a una constructora principal. Esta, a su vez, subcontrata a decenas de empresas más pequeñas para la electricidad, la fontanería, la pintura. Un ecosistema complejo. Y propenso a problemas. En el pasado, era común que una de esas pequeñas subcontratas hiciera su trabajo, cobrara la factura con su IVA correspondiente y luego simplemente desapareciera, sin ingresar ese IVA en Hacienda. Se quedaba con el dinero del impuesto. Con la inversión del sujeto pasivo, ese riesgo se elimina. Cuando el electricista subcontratado le pasa la factura a la constructora principal, la emite sin IVA. ¿Y qué pasa con ese IVA fantasma? Aquí viene la magia. La constructora principal, al recibir esa factura, hace un movimiento contable que se llama autorrepercusión. En su declaración de IVA, anota esa cuota de IVA simultáneamente en la casilla de IVA repercutido y en la de IVA soportado. El efecto en su liquidación es neutro, cero. Pero lo importante es que Hacienda se asegura de que la operación queda registrada y controlada en un eslabón de la cadena mucho más grande y fiscalmente más fiable. Se corta el fraude de raíz. Es una solución de ingeniería fiscal. Muy lista. Y leí que no solo pasa en la construcción. No, desde 2015, y para combatir un tipo de fraude muy sofisticado llamado fraude carrusel, también se aplica a la venta de productos tecnológicos como móviles, portátiles o consolas, pero solo cuando el que compra es un revendedor o si la factura supera los 10.000 euros. La lógica es la misma. Mover la responsabilidad del impuesto a un punto de la cadena donde es más difícil que el dinero se pierda. Vale, esto va tomando forma. Ya tenemos el qué se graba y el quién lo paga. Pero hay dos preguntas clave. ¿Cuándo exactamente hay que pagar? ¿Y sobre qué cantidad? Esto nos lleva a los conceptos de devengo y base imponible. El cuándo me parece crucial. Si yo envío una factura hoy, pero sé que mi cliente no me va a pagar hasta dentro de 90 días, ¿cuándo quiere Hacienda su parte? ¿Sigue a la factura o al dinero? Esa es la pregunta del millón para la tesorería de muchas empresas. La regla general del devengo, que es el cuándo, es que el IVA nace cuando se entregan los bienes o se prestan los servicios, independientemente de cuándo se cobren. Es decir, sigue a la factura. Pero como siempre en el IVA, hay excepciones importantes. Una muy clara es si te pagan un anticipo. Si un cliente te paga una parte por adelantado, el IVA de esa parte se devenga en el momento en que recibes el dinero, no cuando terminas el trabajo. Tiene sentido. Si ya tienes el dinero del impuesto, lo declaras. ¿Alguna otra excepción común? Sí, las operaciones de tracto sucesivo. Piensa en un alquiler de un local comercial o en la factura del teléfono. No pagas todo el año de golpe. El IVA se va devengando a medida que cada pago es exigible.
O sea, cada mes, cuando te pasan el recibo del alquiler, se devenga el IVA de ese mes en concreto. De acuerdo. El cuándo está más claro. Ahora el cuánto. La base imponible. Supongo que no es solo el precio del producto y ya está. Si compro algo por Internet, el coste del envío también lleva IVA. Buena pregunta. Sí, lo lleva. La base imponible es el importe total de lo que pagas. Eso incluye no solo el precio, sino también gastos accesorios que te carga el vendedor. Transporte, comisiones, embalajes, seguros. Todo eso forma parte de la base sobre la que se calcula el impuesto. Lo que no se incluyen son, por ejemplo, los descuentos que te hagan en la propia factura. Y tampoco los suplidos, que es cuando un profesional paga algo en tu nombre, como un gestor que paga una tasa por ti. ¿Y qué pasa si emito una factura? Declaro el IVA, se lo pago a Hacienda, y mi cliente nunca me paga. ¿He perdido el dinero y encima le he pagado el impuesto al Estado? Ahí entramos en un terreno delicado, el de los créditos incobrables. La ley te permite modificar la base imponible y recuperar ese IVA que ingresaste por una factura que no has cobrado. Pero claro, Hacienda pone condiciones muy estrictas. No puedes decidir por tu cuenta que una factura es incobrable. Me imagino que no es tan fácil. El principio clave es que tienes que demostrarle a Hacienda que has hecho todo lo posible por cobrar. Tienen que pasar al menos 6 meses para una pyme o un año para el resto desde que la factura venció. Y lo más importante, tienes que haber reclamado la deuda formalmente, por vía judicial o a través de un requerimiento notarial. Es una barrera alta diseñada para evitar que las empresas den por perdidas las deudas a la ligera solo para recuperar el impuesto. Llegamos a la parte más visible para el consumidor, los famosos porcentajes. Aquí es donde yo lo veo más claro en el día a día. Vas al supermercado y es como una clase de política fiscal en directo en tu carrito. La leche lleva un tipo, el vino otro, el papel higiénico otro. Es la mejor descripción que he oído. En España tenemos 3 tipos. El superreducido, del 4%, está reservado para bienes de primerísima necesidad. Aquí está el pan, la leche, los huevos, las frutas y verduras. Pero también los libros, los periódicos, los medicamentos para humanos y las viviendas de protección oficial. Es la cesta de la compra más básica. Luego está el intermedio, que parece un cajón desastre. Es el tipo reducido del 10%. Aquí entra casi todo el resto de la alimentación, el agua, la compra de vivienda nueva, el transporte de viajeros y, muy importante, todo el sector de la hostelería y la restauración. También las entradas a museos, las gafas graduadas. Es una categoría muy amplia de productos y servicios que, sin ser de primerísima necesidad, se considera que deben tener un gravamen más suave. ¿Y el resto? Al saco del 21%. Exacto. El tipo general del 21% funciona por descarte. Todo lo que no está expresamente listado en el tipo del 4 o del 10% va al 21%. La ropa, los electrodomésticos, los servicios de un abogado, el tabaco, el alcohol y, curiosamente, las entradas de cine y teatro, que a diferencia de los museos, van al tipo general. Para cerrar el círculo, hablemos de las deducciones. Ya entendimos que una empresa resta el IVA que soporta. Pero, ¿se puede deducir todo? Si me compro un coche de lujo para mi empresa, ¿me puedo deducir todo el IVA? Ahí has dado en el clavo. La regla de oro es que solo puedes deducir el IVA de los gastos que están directamente relacionados con tu actividad económica. Y por supuesto necesitas la factura original perfecta para justificarlo. Pero además hay gastos que la ley prohíbe deducir directamente, como las joyas, el tabaco o los servicios de espectáculos. Y luego está el rey de los gastos deducibles, el coche. El famoso 50%. Siempre me ha parecido una solución un poco salomónica. Es Hacienda admitiendo que no puede vigilar cómo usa cada uno su coche y simplemente corta por la mitad. Es una forma muy pragmática de verlo. La ley presume que un coche turismo se usa tanto para el trabajo como para la vida privada. Así que, para no complicarse, establece esa presunción. 50% afecto a la actividad, 50% a uso personal. Por lo tanto, como norma general, solo te puedes deducir la mitad del IVA de la compra y de sus gastos, gasolina, reparaciones. Si quieres deducirte el 100%, tienes que poder demostrar de forma rotunda que ese coche se usa exclusivamente para trabajar, lo cual es muy difícil. Y un último apunte. El derecho a deducir el IVA caduca a los 4 años. Si encuentras una factura vieja en un cajón, más vale que mires la fecha. Pues creo que el mapa está completo.
Empezamos con unas simples letras en un ticket y hemos visto que el IVA es un impuesto sobre el consumo final, donde las empresas actúan como recaudadoras intermediarias, gracias a esa balanza entre lo que cobran y lo que pagan. Hemos entendido la lógica detrás de mecanismos extraños como la inversión del sujeto pasivo y hemos visto cómo los tipos y las deducciones reflejan decisiones políticas y sociales. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final muy interesante. El IVA no es una foto fija, es una película en constante movimiento. Es un termómetro de lo que una sociedad considera importante. Los tipos se ajustan para incentivar o desincentivar consumos. Lo hemos visto en los últimos años con vaivenes en el IVA de los productos culturales o los servicios sanitarios. Claro, no es una ley escrita en piedra. Para nada. Y eso nos plantea una pregunta de cara al futuro. ¿Qué nuevos bienes o servicios podrían ver sus tipos de IVA modificados para responder a los retos que tenemos ahora? Por ejemplo, para impulsar la economía circular y la sostenibilidad, ¿tendría sentido aplicar un tipo súper reducido a los servicios de reparación de electrodomésticos o a la venta de productos reacondicionados? ¿O con el auge de los servicios digitales, cómo se adaptará el impuesto para gravar de forma justa una economía cada vez más intangible? Es un debate que está sobre la mesa y que sin duda va a dar mucho que hablar.